Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy lo que les traigo es algo bastante rápido vinculado al proceso de fiscalización, sobre todo acreditación de fehaciencia. Como ustedes saben, la administración tributaria últimamente está atacando bastante el concepto de fehaciencia porque es una de las debilidades más grandes que tienen los contribuyentes. Cuando hablamos de fehaciencia, hablamos de un proceso en el cual nosotros tenemos que acreditar la existencia de las operaciones. Para ello se desarrollan una serie de conceptos vinculados justamente a este acto de probanza. Lo que nosotros tenemos que entender a lo largo de todo un proceso de fiscalización es que todo parte del cumplimiento de lo que se conoce como onus probandi, o la obligación que tiene el contribuyente de probar su dicho con documentación suficiente a criterio del tribunal fiscal, mínimo indispensable, pero entenderemos que ese concepto de mínimo indispensable no está delimitado en ningún nivel de jurisprudencia y por lo tanto termina siendo un nivel probatorio abierto a un criterio, vamos a llamar, discrecional por parte de la administración tributaria. Todo empieza entonces con entregar documentación que prueben lo que nosotros decimos. Ahora, dentro de este proceso de probanza, nosotros tenemos que conocer a lo que se conoce o a lo que denominaríamos el trío indispensable pero insuficiente. Factura, contrato y pago no acreditan fehaciencia, termina siendo simplemente un elemento más dentro de toda la carga documentaria que verdaderamente pruebe que el hecho se ha dado. Es más, dentro de la tipología de carga probatoria, hablaríamos de que estos tres documentos son documentos redundantes más no concurrentes y por lo tanto no terminan de esclarecer todo esa necesidad de probar que verdaderamente los hechos ocurrieron como tal. ¿Ok? Dentro de este proceso probatorio también aparece un principio que es muy importante, que a veces la administración tributaria se olvida que existe, que es el de presunción de veracidad, ¿no? Bueno, hay un error con la C, pero es presunción de veracidad, el cual me indica de que cuando yo entrego una prueba, esta prueba se considera como válida y verdadera, a menos que la administración tributaria pruebe la falsedad de esta. Es decir, yo cada vez que entrego una prueba que es admisible de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, pues entonces diré que he proporcionado un documento verdadero. Si la administración tributaria quiere decir que ese documento no es verdadero, tiene que probarlo, ¿no? Y vamos a notar o notaremos en un proceso de fiscalización que muchas veces la administración tributaria lo único que hace es genera dudas sobre el documento, implanta elementos subjetivos, mas no prueba que es falso. Eso de ahí podría generar ya un primer indicio de vicio de nulidad si es que nosotros sabemos demostrar o podemos probar dentro de un proceso de fiscalización que no se ha respetado este principio de veracidad, este principio de presunción de veracidad. Y es que debemos de entender que la administración tributaria, si bien es cierto dentro de su facultad fiscalizadora, tiene básicamente un nivel de discrecionalidad en sus actuaciones, de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario. Esta discreción tiene un límite. Ya el Tribunal Constitucional lo ha dejado indicado en más de una sentencia, que cuando la discrecionalidad no está acompañada de la debida motivación, pues estamos hablando de un proceso arbitrario. Por lo tanto, cada acto de la administración tributaria tiene que estar acompañado de una debida motivación, un elemento razonado y bien explicado de la aplicación de las normas al caso. ¿Ok? Entonces, entendamos que cuando hablamos también de un proceso de fiscalización, tenemos que ser muy detallistas y muy, como se dice, precisos en identificar hasta qué punto lo que la administración tributaria está haciendo un acto discrecional y hasta qué punto ya rebasó ese límite y hablaríamos de una arbitrariedad y que por lo tanto estaríamos cayendo en situaciones como motivaciones aparentes, ¿no? Donde la administración tributaria parece que está motivando sus actos, pero en realidad al final no está haciendo más que ir en contra de lo que ha establecido la norma respecto a la debida motivación, que es un principio muy importante dentro de un proceso de fiscalización y que también tienes que tener muy en cuenta si es que quieres, se podría decir, dentro de una estrategia futuro, quizás implementar vicios de nulidad al proceso. ¿Ok? Ahora,
También puede ser que dentro de este procedimiento en el que la administración tributaria duda de tu prueba porque considera que tiene elementos que no la terminan de convencer en virtud de su facultad discrecional, lo cual es una vulneración al principio de presunción de veracidad, pueda solicitarte pruebas las cuales escapan de lo mínimo indispensable y ya radian en lo imposible, por lo cual que tú tienes también que entender qué es una prueba diabólica, pero sobre todo en qué momento tienes tú que invocarla. ¿Sí? Como si no es una invocación del tipo sobrenatural, sino es una invocación legal, pero para eso, para que tú invoques una prueba diabólica, tienes que retrotraerte al principio de este video, que es demuestra que has cumplido con el onus probandi, que has entregado la información mínima indispensable para poder tú invocar todo esto que estamos hablando. Si no logras proporcionar lo mínimo indispensable, olvídate, todo lo que estamos hablando pierde peso porque no se te va a dar la razón en ninguna de las instancias. Solo puedes invocar prueba diabólica si demuestras que has cumplido con lo mínimo indispensable y que lo que te está pidiendo la administración tributaria ya es un sinsentido, es algo que quiere para alimentar sus deseos internos con base a su facultad discrecional, mas no que se necesite indispensablemente tener esa prueba para que pueda dar una fundamentación en derecho. Y también tenemos que entender lo que es la posición ius fundamental. Es un criterio bastante interesante que te habla acerca de que hay normas que tienen mayor peso que otras. Inclusive hay principios que tienen más valor legal que otras normas, porque justamente las normas se inspiran en estos principios, como el principio de debida motivación, que goza de respaldo constitucional frente a la facultad discrecional de la administración tributaria, que está en el artículo 62 del Código Tributario. Entonces, entender en un proceso de fiscalización este concepto de posición ius fundamental también es importante para que te puedas defender y entender o identificar si es que la administración tributaria está llevando un correcto procedimiento de fiscalización o ya está cayendo en lo arbitrario, ¿ok? Para ello, nosotros tenemos que entender que existe un concepto de principio de impulso de oficio y sobre todo un principio de verdad material que si tú quieres armar un caso y quieres lograr invocar el hecho de que proporcionaste una prueba, esta prueba no ha sido demostrada a través de otras pruebas por parte de la administración tributaria que es falsa, pero la administración tributaria empieza a dudar subjetivamente, tú puedes invocar el principio de verdad material. Primero porque mientras no se demuestre la falsedad de la prueba, esta es verdadera, de acuerdo al principio de presunción de veracidad. Ahora, si la administración tributaria duda de la prueba, en virtud del principio de impulso de oficio, pero sobre todo de verdad material, es obligación de la administración tributaria gestionar los actos para que esa duda que está sobre la prueba sea resuelta, ¿ok? Ojo, hablamos de que tú has presentado toda la información mínima indispensable para poder invocar estos principios. Si no has presentado información mínima indispensable, olvídate, porque no es obligación de la administración tributaria el buscar la documentación ni en virtud del principio de impulso de oficio, ni en virtud del principio de verdad material. No le puedes trasladar a la administración tributaria tu obligación de tener las pruebas. Si tú lo haces en reclamo, en apelación, a nivel del Poder Judicial o cualquier nivel que tú pienses, vas a perder. Porque lo que te van a decir es obligación del contribuyente proporcionar las pruebas mínimas y necesarias para la resolución del caso. El principio de verdad material y el principio de impulso de oficio nosotros lo soltamos o lo invocamos más que nada cuando hemos presentado las pruebas y la administración tributaria empieza a dudar sobre las pruebas. Ya si duda, es deber de ella, en virtud de estos principios, gestionar las pruebas que sean necesarias para levantar las dudas que se tenga. Así como esto que les he mencionado, existen muchas cosas más que entran en juego en un proceso de fiscalización cuando estamos hablando de fehaciencia. Así que si quieres aprender sobre esto, pues este viernes 13 de septiembre vamos a estar teniendo una clase donde agarremos un
resumen de todo lo que tiene que ver con el proceso de fiscalización orientado a la acreditación de fehaciencia de las operaciones, y lo haremos desde un punto de vista en donde analizaremos todo lo que les he mencionado y sobre todo cuál es la forma en la que se deberían de valorar las pruebas y nosotros tener o estar preparado con ello para afrontar un proceso de fiscalización de manera exitosa. Así que ya sabes, somos Contagea, acompáñanos y contágiate de una forma diferente de aprender y vivir la contabilidad. Y recuerda, solo los paranoicos sobreviven.